Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Con este inauguramos la temporada número 3, en la que seguiremos tratando todos los aspectos relacionados con el mercado inmobiliario, tanto en su perspectiva legal, que es la más importante ya que soy abogado, como aquellas cuestiones informativas o de carácter económico. Quédate, que esto te puede interesar. Tal como he comentado, con este episodio inicio la temporada número 3 de este podcast. La temporada normalmente son de septiembre a julio del año siguiente. Siempre suelo empezar haciendo unas reflexiones sobre el mercado inmobiliario y cómo se encuentra en estos momentos. La verdad es que si cojo el episodio del año pasado y lo reproduzco, es muy similar la situación en la que estamos actualmente. Algunas cosas han mejorado y otras se mantienen igual. Para ello voy a tratar muy brevemente algunos aspectos que influyen en este ámbito. En primer lugar, siempre debemos de partir de la situación económica en la que nos encontramos. Para ello es fundamental, ya que afecta a muchos aspectos de la economía y del mercado inmobiliario, es saber cómo está evolucionando la inflación, tanto a nivel europeo como a nivel de España. A nivel europeo, la inflación, el IPC adelantado correspondiente a agosto de 2024 es del 2,2%, es decir, supone una bajada de los meses anteriores que estaba en el 2,6 en julio, 2,5 en junio y 2,6 en mayo, es decir, la inflación en Europa se está controlando y sobre todo en aquellas economías que son más grandes y de las que depende el desarrollo y la evolución en gran parte del IPC en Europa, como son Francia y Alemania fundamentalmente. En esta última ya el IPC está incluso por debajo del 2%, lo que hace que se moderen los precios a nivel europeo en toda la eurozona. En España el IPC adelantado para agosto también se sitúa en un 2,2%, es decir, al mismo nivel que a nivel europeo. Y ha supuesto un descenso respecto a julio, que se encontraba en el 2,8%, y respecto a junio, que era el 3,4%. Es decir, la inflación se está controlando tanto en España como a nivel europeo. ¿Por qué tiene tanta importancia la inflación y está relacionada con el mercado inmobiliario? Pues básicamente por dos motivos. Uno, porque es uno de los objetivos de estabilidad económica que tiene previsto la Comisión Europea, y también porque para que haya una inflación alta supone unos tipos de interés altos, por lo cual todos los préstamos, y en especial los préstamos hipotecarios, van a tener unos tipos altos, ya que estos últimos préstamos hipotecarios se basan fundamentalmente en el índice conocido como Euribor. Este control de la inflación hace prever que el Banco Central Europeo por fin se anime a bajar los tipos de interés, ya que las bajadas que ha realizado han sido mínimas. Ya el año pasado se preveía que en el segundo semestre realizara bajada, pero la falta de control de la inflación ha supuesto que estas no se llevaran a cabo. El tipo de interés del Banco Central Europeo se ha mantenido muy estable en los últimos meses, es decir, desde la última subida de septiembre de 2023 estaba en el 4,5% y no ha sido hasta junio de este año cuando se ha bajado al 4,25%, pero es que la reunión que tuvo el Banco Central Europeo en julio de 2024 no ha realizado ninguna bajada de los tipos de interés, manteniéndose en este 4,25%, lo cual
supone que quiere seguir luchando contra la inflación y entiende que todavía no está del todo controlada. Pero como vemos, ya hay un desfase entre los tipos de interés y la inflación, lo que hace prever que ahora en septiembre al menos haya alguna bajada de los tipos de interés, aunque según la mayoría de los analistas esta será mínima y será probablemente de otro cuarto de punto, lo que lo dejaría en septiembre todavía en un tipo de interés alto del 4%. Esta buena evolución económica ha hecho que se traslade también al Euribor, es decir, la media provisional de agosto es del 3,166, cuando ya en julio había cerrado en el 3,526, es decir, ha bajado cerca de medio punto, es decir, algo cerca de medio punto, los tipos que el Euribor que se toma en consideración en la renovación de las hipotecas variables o en la contratación de nuevas hipotecas. Esto supone que a las personas que les toque ahora regularizar su hipoteca, le va a suponer una bajada ya que se va a notar. Es decir, una hipoteca media puede suponer una bajada de más de 1.000 euros anuales, porque el Euribor en agosto de 2023 estaba en el 4,073, habiendo bajado al 3,166, las revisiones que se produzcan este mes sí se va a notar en el bolsillo de las personas que las tienen que pagar. ¿Cuál es la previsión de los tipos de interés? Pues como he dicho, que lo normal es que baje en este segundo semestre de año, aunque no va a ser una bajada muy fuerte y se espera que el Euribor pues cierre a final de año, los tipos de interés cierren a final de año sobre el 3,5%, lo cual haría bajar el Euribor pues rondando el 3% o algo menos. Veremos a ver si estas previsiones se cumplen, ya que sería un alivio para todas aquellas personas que estén pagando hipoteca. Pero estas bajadas, aunque hayan sido leves, se han reflejado en las hipotecas que ofrecen los bancos. La verdad es que sí, y yo también relacionado porque hay una lucha de los bancos por conseguir al cliente que va a comprar con préstamo hipotecario, fundamentalmente por dos motivos. Una, por la escasez de operaciones hipotecarias que se están realizando, ya que más de la mitad de las operaciones que se llevan realizadas este año de compraventa de viviendas se han efectuado al contado, es decir, sin préstamo hipotecario, por lo cual los bancos quieren conseguir al cliente que solicita un préstamo hipotecario, porque es una de las mejores formas que tienen de fidelizar al mismo y ofrecerle así todo su catálogo de servicios y productos. Si echamos un vistazo a los principales bancos europeos, ya nos podemos encontrar hipotecas a tipo fijo rondando el 3%, incluso algo inferior, siempre que sean bonificadas, es decir, contratando ciertos productos que te ofrece el banco, como son la nómina, seguros, tarjetas, etcétera, etcétera. Y las hipotecas variables también han sufrido una reducción, encontrándose ya, pues, dependiendo, pues, un Euribor más 1, un Euribor 0,30, dependiendo si están sin bonificar o bonificadas con la contratación de los productos. Ello hace que nos encontremos hipotecas tipo variable por poco más, es decir, estarían rondando el 4,5%, un poco más. Por lo cual, ahora, actualmente, la figura más interesante para contratar es una hipoteca fija, porque los bancos están ya adelantando las bajadas de tipos de interés que se prevén para este semestre y para años venideros. O en todo caso, contratar una figura de hipoteca mixta en la que los primeros años tendrá un tipo de interés fijo y los siguientes tendrá interés variable. Pero también hay otras cuestiones que siempre menciono cuando inicio una temporada, que es cómo está la situación del precio de la vivienda. Pues bien, el precio de la vivienda no para de subir, es decir, la mayoría de los sitios está subiendo de una forma realmente descontrolado y superando ya en muchos casos
los precios que había cuando se produjo la burbuja del año 2008 y toda aquella crisis inmobiliaria que ya conocemos. Es decir, precios totalmente desorbitados. La obra nueva, te puedes encontrar la vivienda donde el metro cuadrado te cuesta más de 4 o 5 mil euros. En otros sitios sí está más barato, pero esta escasez de obra nueva hace que esté realmente cara. En vivienda de segunda mano depende mucho de las zonas. Hay zonas donde no para de subir, evidentemente las que ya todos conocemos, Madrid, Barcelona, las zonas de costa, Málaga, Alicante, Valencia, Mallorca, donde hay un gran problema y una falta de vivienda que hace que los precios no paren de subir. Pero además también el mercado de alquiler está en esta situación. Hay una gran escasez de vivienda para alquilar, sobre todo para vivienda que se destina al alquiler de vivienda habitual. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas, que es el problema de falta de claridad legislativa, falta de seguridad jurídica, hace que la mayoría de los propietarios, si pueden, destinen su vivienda a alquiler de carácter temporal, alquiler de tipo de estudiantes, de trabajadores, alquiler por habitaciones, alquiler de pisos turísticos en aquella zona, etcétera, etcétera. Una de las problemáticas que más se ha oído este verano es la de los pisos turísticos, sobre todo en aquellas ciudades donde existe ya tan cantidad de pisos turísticos que afecta gravemente al problema de la vivienda. Ello derivado en gran parte por la falta de regulación que tienen este tipo de alquileres. Problemas grandes surgen en Barcelona, en Palma de Mallorca, en determinadas zonas de Málaga, de Granada, etcétera. Pero aquí se da una situación paradójica, y es que los pisos turísticos lo regulan diferentes administraciones, es decir, hay normativa estatal, pero la mayoría de la normativa que se le aplica es normativa autonómica y normativa municipal, por lo cual cada ayuntamiento está tomando o quiere tomar medidas para atacar el problema, regularlo, limitarlo, etcétera, cada uno de distintas perspectivas. Pero también desde el punto de vista legislativo también se ha producido comentarios de que se quiere proceder por el gobierno a regular los alquileres de temporada y los alquileres de habitaciones de una forma más clara, de una forma más restrictiva y de una forma más controlada, para no dar lugar a abusos y para que todo este tipo de alquileres esté de una forma que favorezca fundamentalmente al arrendatario, sobre todo en los derechos que puede tener en cuanto a la duración de este tipo de contratos, y evitar prácticas fraudulentas respecto a la duración de los mismos. Ya se intentó en Cataluña hacer una regulación de algunos tipos de estos alquileres, pero el decreto ley que hicieron no fue convalidado luego, por lo cual no llegó a entrar en vigor. También prevé el gobierno regular los pisos turísticos dentro de aquellas normas las que tiene esta normativa y que tiene competencia, como son a través de la ley de propiedad horizontal, facultando a las comunidades de propietarios para que puedan limitar y prohibir el uso de pisos turísticos o tener que aprobar la concesión de los permisos de autorización para que se puedan instalar esto en las comunidades. Es decir, no dejar el parche que dejó interpretativo la regulación que hubo de la ley de propiedad horizontal, sino aclararlo y especificando claramente qué son las facultades que van a tener las comunidades de propietarios respecto a estos pisos. Por todo, nos espera realmente un cuatrimestre realmente interesante en el ámbito de inmobiliario. Espero que el episodio haya sido de tu interés. Nos vemos en el próximo episodio y que te suscribas si no lo has hecho. Hasta pronto, que tengas un buen día.